Ángeles, los mensajeros de Dios, probablemente los seres divinos más reconocidos y nombrados en todo Occidente, cuya apariencia ha traído controversia desde sus inicios. Si bien de vez en cuando han existido intentos de representarlos de manera más fiel a las descripciones encontradas en la Biblia, artistas de la Iglesia han buscado distorsionar las perturbantes apariencias de estos seres en algo más placentero a los ojos. Pero para ser completamente justos, la Biblia no describe a un tipo universal de ángel, sino a múltiples. Diferentes eruditos han buscado colocarles un orden a estos seres, dividiéndoles conforme a sus profesiones y tareas, a su acercamiento con Dios, y en algunos casos, con sus propios poderes. Pero nada de esto resulta fácil, y las diferentes maneras en que pueden interpretarse ciertos versículos en la Biblia dejan bastante espacio para el debate, con uno en particular que ha comenzado a surgir en la época actual. ¿Acaso los ángeles son dragones? Bienvenidos sean todos a Explorando el Mito. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, los postes y los umbrales se estremecieron y el templo se llenó de humo. Esta es la descripción que nos da el profeta Isaías cuando recibe una visión de los cielos, con nuestro enfoque ahora mismo dirigido a lo que nos dice sobre estos ángeles llamados serafines. Esta palabra hebrea, serafim, resulta ser sencillamente el plural de la palabra seraf, la cual significa quemar, asociándose directamente con el fuego, aunque a la vez la palabra también significa serpiente, lo que nos daría serpiente de fuego o serpiente ardiente. Esta palabra es utilizada en otros versículos de la Biblia y siempre se traduce como serpiente de fuego. La única excepción es este pasaje donde se deja serafín como un nombre o título para estos ángeles, pero en consecuencia uno puede traducirlo como: por encima de él había serpientes ardientes, cada uno tenía 6 alas. A diferencia de cómo normalmente son representados en la iglesia, noten que por más que Isaías menciona que poseían rostros y pies, nunca especifica que estos sean humanos. Y antes de que alguien quiera corregirme sobre el uso de la palabra pies y no patas, como se emplea cuando alguien habla de un animal, en el original hebreo no parece existir tal distinción. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es la imagen de serpientes de fuego, con extremidades y múltiples alas, lo que muchos clasificarían como un dragón. Estas serpientes voladoras de fuego se mantenían cerca de su señor en lo que parece ser un constante canto, con voces tan poderosas que los postes y umbrales temblaban ante la entonación unísona de estos, y con el templo en consecuencia llenándose de humo. Interesante. No solo sus voces causaban estos estremecimientos, sino que además cubrieron de humo el sitio entero, como si de sus bocas surgiesen llamas. Nuevamente, algo que nos da la imagen de un dragón, aunque existe la posibilidad de que el humo sea producto de otra llama, ya que a continuación Isaías sucumbe ante el temor de haber visto algo que no era digno de ver. En respuesta, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar con un par de tenazas o pinzas y se lo coloca en la boca, librándole de todo pecado que haya cometido. Varias cosas podemos sacar de aquí. Uno, como ya dije, es que puede que el humo haya surgido de estos carbones y no de las voces de los serafines, pero personalmente no lo creo.
La manera en que se expone que el templo se llena de humo ocurre en la misma sentencia donde se explican los efectos del canto de los serafines, como que todo lo explicado es producto de ellos. Segundo, es curioso que estas serpientes de fuego tengan que utilizar tenazas para tomar algo de carbón y no quemarse. Pero no creo que las tenazas hayan sido para protección de los serafines, sino para protección de Isaías. Recuerden que Isaías tiene contacto directo con el carbón y sus efectos son en realidad positivos, nunca diciéndose que se quemase al tocarlo, por lo que el serafín no tiene nada que temer del carbón, pero tal vez sí tenga miedo de que algo malo le ocurra a Isaías si éste llegase a tener un contacto directo con un ángel de su tipo. Recuerden que los ángeles son seres extremadamente poderosos, aún más en su verdadera forma. Y por último, puede que lo que Isaías haya percibido como tenazas fuesen en realidad garras. Aunque esto ya es empujar mucho a una dirección específica, así que lo mejor es mantenernos lo más fieles posibles al uso de las palabras utilizadas. Y la palabra que más nos concierne ahora es el de serafín, serpiente ardiente, el cual Isaías decide utilizar para denominar a estos ángeles, y eso es innegable. En el Apocalipsis de Juan se vuelve a describir una escena idéntica a la explicada por Isaías, por lo que podemos asumir que estos llamados seres vivientes son las mismas criaturas angelicales que Isaías ve en su visión, solo que aquí Juan agrega la característica de que están llenos de ojos, siendo este un elemento que se repite en otras visiones angelicales. Básicamente, la idea de estar repleto de ojos es algo característico de ángeles bíblicos, en especial por aquellos que se mantienen cerca de Dios, posiblemente una señal que refleja su esencia guardiana, seres que lo están observando todo en todo momento. El ojo siempre ha sido un símbolo de protección, de estar alerta y despierto ante los peligros y males, por lo que nos sorprende que seres guardianes posean un énfasis en este símbolo. Esto confirma, si es que había alguna duda, de que estos guardianes son en efecto ángeles con formas serpentinas, y puede que esta no sea la única vez que estos seres son representados de tal forma, al menos si nos dirigimos a otras fuentes no bíblicas. La palabra seraf probablemente provenga del egipcio antiguo, con lo cual muchos apuntan a Uraeus, la serpiente que representaba el poder divino del faraón, como la raíz de la palabra seraf, y existen varias correlaciones interesantes. Este símbolo serpentino, a menudo en forma de cobra egipcia, está estrechamente asociado con la diosa Uatchet, que se traduce como Señora del Cielo, la cual representaba el calor ardiente del sol y la llama del fuego, por lo que de inmediato tenemos una asociación divina a la vez que una directa conexión con el fuego, ambas características que la palabra seraf representa y que también podemos ver reflejados en la palabra hebrea para serpiente, la cual tal vez derive también del egipcio. En conclusión, la conexión entre las serpientes con la divinidad en este periodo histórico se vuelve casi innegable. Su función apotropaica tampoco se puede negar. Su presencia puede encontrarse en los tocados faraónicos y otros atuendos reales en una función protectora traidora de buena fortuna. Aún más si vemos cómo Uraeus comenzó a ser representado cada vez más con alas. Las alas tienden a significar protección, destacando aún más la función protectora de la criatura al agregarle dichas alas, siendo por esta razón que son tan comúnmente vistos en los dibujos en amuletos egipcios, y creyéndose que esta iconografía era también popular entre el pueblo hebreo. El profesor Benjamin Sommer sostiene que dos de estos sellos representan al dios de los hebreos, Yahvé, encontrándose rodeado de serafines, serpientes aladas de fuego, una clara representación de lo que Isaías vio en su visión.
por lo que claramente existía una fuerte noción de que estas criaturas eran protectores y guardianes divinos. En el libro de los muertos, un Uraeus de 2 alas que lleva piernas y pies puede ser encontrado. De la misma forma que en la tumba de Ramsés VI se presenta una compañía humanoide de Uraeis, usando sus manos para tirar de la barca solar egipcia, lo cual también demuestra la tendencia a la humanización de estos seres, siendo tal vez esta la razón por la cual a estas serpientes ardientes les dan extremidades. Algo que también debe ponerse en evidencia ahora que estamos hablando de Egipto es que el sustantivo egipcio Serf describe a un tipo particular de serpiente, representado con alas y conectado también con el calor. No es de sorprender que muchos defiendan la teoría de que la palabra Serf es el predecesor de la palabra Seraf. Sus pronunciaciones son muy similares y ambas describen al mismo tipo de criatura que irónicamente también fue mencionada por otras fuentes de un periodo similar al que se cree que el libro de Isaías fue escrito, como lo mencionado por el rey asirio en el 700 a.C., donde da nota de que serpientes voladoras amarillas atacaron sus tropas durante su invasión a Egipto, por lo que la iconografía de serpientes voladoras, dragones, era una poderosa en estos tiempos antiguos. Cuando uno se detiene a pensarlo, no es tan sorprendente que fuese así. La serpiente se encontraba normalmente asociada con divinidad y sabiduría, pero también eran tratadas con algo de temor. Los egipcios normalmente las colocaban como guardianes del inframundo, obstáculos a superar en el viaje de uno hacia el otro mundo. De hecho, no es nada extraño encontrar en otras religiones del pasado la conexión entre monstruosas serpientes y el mundo de los muertos, por lo que al final no resulta extraordinario ver la figura de serpientes divinas como guardianes o servidoras de fuerzas mayores, siendo el nombre de Seraf uno que se vuelve a repetir en otro pasaje bastante conocido en la Biblia, esta vez siendo normalmente traducido como serpientes de fuego. Es en el libro de Números capítulo 21 cuando los israelitas, encontrándose en el desierto, se quejan y se rebelan ante Dios por haberlos llevado al desierto, lo cual provocó su disgusto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En lo que se refiere a la Biblia, este es un peculiar suceso. Yahvé envía básicamente dragones a los israelitas que han dejado de creer en él, aunque esa no es la parte más extraña. Al menos para mí, lo más peculiar es el método de salvamento. En esencia, deben crear un ídolo o estatua de una de estas serpientes voladoras usando latón, cobre o bronce, y deben reverenciarla, casi como si fuera un símbolo de protección de Dios. Este extraño artefacto sagrado recibe el nombre de Nahashta, que puede traducirse como la gran serpiente. Y teniendo en cuenta el fuerte simbolismo de la serpiente en la cristiandad como representante del mal, en verdad se siente fuera de lo normal que uno de los objetos más sagrados en el Viejo Testamento es uno que utilice a la serpiente como símbolo representativo del poder de Yahvé. Aunque, la verdad sea dicha, esta no fue la primera vez que el Dios de los hebreos utilizó a la serpiente como un representante de su poder. Es en Éxodus donde Dios envía a Moisés y a su hermano Aarón a realizar un milagro frente al faraón, cuando el bastón de Aarón se transforma en nada menos que una serpiente.
por lo que claramente la serpiente tiene un significado más profundo y complejo de lo que muchos cristianos modernos le dan crédito. En el pasado, la mención a estos seres serpentinos divinos parecía ser algo más normal de encontrar. Estoy consciente que el texto que voy a mencionar es apócrifo, pero hubo algún momento en que no lo fue, y estos libros fueron también bastante populares entre judíos y cristianos. Los libros de Enoch, para ser más específico, el segundo libro de Enoch nos habla de unos extraños seres que conviven junto a los ángeles, descritos como elementos voladores del sol, con pies y cola en la forma del león y una cabeza de cocodrilo. Su aspecto se tiñe de púrpura, como el arco iris. Su tamaño es de 900 medidas. Sus alas son como las de los ángeles. Cada uno tiene 12, y asisten y acompañan al sol, llevando el calor y rocío tal como lo ordena Dios. No hay duda alguna que estos seres mencionados aquí son dragones que cumplen las órdenes de Dios y se encuentran en un estado y nivel parecido al de los ángeles. El nombre que estas criaturas reciben es el de Chalkidri, que es una combinación entre las raíces de dos palabras griegas, cobre o bronce, y serpiente. Nuevamente vemos evidencia de que en algún momento en el lejano pasado, la imagen de dragones representados como serpientes de bronce era un símbolo importante para el pueblo de Abraham. Aunque definitivamente la serpiente aún posee un elemento de peligrosidad que debemos recordar. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta es la presentación de la serpiente en Génesis, describiéndola por sobre todo como astuta, un adjetivo que si bien no es negativo necesariamente, sí posee su grado de peligro. Esta es una advertencia del narrador sobre esta criatura tal vez divina. Y digo tal vez porque hoy en día también se ha planteado la teoría de que esta serpiente no era una mera bestia como el resto de animales en el Edén, sino un ser de ascendencia más alta. Recuerden que el pasaje solo dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, nunca dice que fuese uno de dichos animales. Primero, analicemos la palabra utilizada aquí, Nahash, que dependiendo de cómo se utilice puede significar serpiente, engañador o adivinador y también luminoso, siendo este último muy utilizado a lo largo de la Biblia para referirse al brillo del latón, cobre o bronce, normalmente atado a seres divinos, como ángeles, algo que nos hace recordar mucho al Nahashta. El doctor Michael Heiser sostiene que cuando en Génesis se utiliza la palabra Nahash, se está haciendo uso de estos tres significados. En otras palabras, se está describiendo a un ser con forma de serpiente, poseyendo una visión o mente muy aguda y siendo su naturaleza la luz. Seres divinos como los ángeles a lo largo de la Biblia han sido referidos como luminosos o con una característica luminosa, y gracias a Isaías también han sido identificados con la serpiente, por lo que algunos eruditos sostienen que el Nahash, la serpiente en el jardín del Edén, en realidad es un ángel en su estado de rebelión ante Dios, probablemente un serafín. En contra de lo que muchos creen, no existe ni una sola mención a Lucifer o Satán como la verdadera identidad de la serpiente del Edén en todo el libro santo. Esto parece que fue resultado de conclusiones tomadas por figuras dentro de la iglesia, de que Lucifer debe ser dicha serpiente por tratarse del representante de todo mal en la tierra y por lo tanto debe ser responsable del engaño que nos llevó al pecado original. Además, y aún más significativo, la verdadera forma de Lucifer no es otra que la de un dragón, una monstruosa serpiente que el arcángel Miguel hace frente y derrota en la rebelión de Lucifer contra el ejército de Dios.
Recuerden que la palabra dragón significa serpiente, y cuando estamos lidiando con escenarios religiosos o esotéricos, ambas palabras se vuelven intercambiables, y con lo presentado hoy aquí, se vuelve bastante entendible que esta serpiente del Edén haya sido un ángel en su naturaleza dracónica. Y puede que la parte más graciosa sea que en realidad no sabemos con qué ángel estamos tratando aquí. Sabemos que Lucifer no fue el único en rebelarse, y eso nos da más que suficiente para cuestionar la identidad de este ser divino. Dependiendo de la fuente que investigues, el nombre del culpable varía. Pero dejando ese misterio para otro día y enfocándonos en el tema de este video, son ángeles dragones se vuelve bastante probable teniendo en cuenta todo lo expuesto. Al menos un tipo de ángel son presentados como serpientes ardientes, es decir, dragones, lo cual ayuda a explicar por qué el Nahashta posee la figura de estas criaturas como símbolo del poder de Dios. Originalmente, estos eran seres a su servicio. Esto también nos da un poco más de contexto sobre el castigo que Dios impone a la serpiente del Edén, diciéndole que ahora se arrastrará sobre su propio pecho, dejándonos entender que antes no lo hacía, lo que puede ser una indicación a la pérdida de sus alas y sus otras características. Y cuando le dice que polvo comerá, no se está refiriendo a literalmente comer polvo. Lo más probable es que sea una metáfora de muerte, por lo que, bajo esta idea, Dios está expulsando a este ser del paraíso y le está quitando todas sus características divinas, transformándolo en una criatura de muerte, un representante de oscuridad. La idea de tener a la serpiente como un símbolo de sabiduría y sanación, pero a la vez de oscuridad y muerte, no es tan raro como uno se imagina. Si vamos de nuevo con los egipcios, estos los veían como símbolos de divinidad y sabiduría, pero a la vez eran representantes del caos, siendo el mejor ejemplo de todos Apep o Apophis, la gigantesca serpiente inmortal que dedicaba todas sus fuerzas a devorar la barca solar del dios Ra en un intento por romper el orden cósmico. Es curioso, pero la representación o conexión de dioses con serpientes es muy antiguo y bastante normal de encontrar en muchos templos y en figuras místicas o divinas. Hasta se podría decir que llegaba a ser más la norma que la excepción, y teniendo en cuenta la antigüedad de la religión hebrea, no sorprende que en un principio la serpiente también fuese una criatura asociada con sus creencias. Pero con el pasar de los siglos y el abuso constante de la figura de Lucifer y su conexión con este animal, conllevó a que nos olvidásemos de que en realidad esta criatura es mucho más importante y compleja en estas creencias, y que la figura del dragón era originariamente un símbolo de divinidad. Nuevamente, muchas gracias a todos por mirar. En verdad espero que este tema llame la atención del público en general. Después de todo, estamos tratando con dragones aquí. Y hablando de estos, ¿qué tan interesados estarían ustedes en un programa donde exclusivamente exponemos y explicamos todos los dragones del mundo? Déjenme saberlo en los comentarios, porque tengo este proyecto en mano y no sé en realidad qué hacer. Y como siempre, si desean ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desea formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.